¿Sabías que hay libros antiguos sobre ángeles caídos, gigantes y hasta la infancia secreta de Jesús que no aparecen en la Biblia? Fueron considerados sagrados por algunos, pero luego fueron rechazados, ocultos o ignorados. ¿Por qué? ¿Qué decían? Prepárate para descubrir la historia que no te contaron. Quédate hasta el final. Capítulo 1. El libro de Enoc. Imagina un mundo en el que ángeles celestiales descendieron a la tierra, se unieron a mujeres humanas y engendraron gigantes colosales, sedientos de poder y violencia. Así comienza el libro de Enoc, una obra misteriosa que desafía las fronteras del cielo y la tierra. Aunque se le atribuye a Enoc, el bisabuelo de Noé, en realidad fue escrito por varios autores entre los siglos 3 a.C. y después de Cristo. Este libro relata cómo los vigilantes, ángeles rebeldes, enseñaron secretos prohibidos a la humanidad. Su contenido fue tan impactante, tan perturbador, que algunos lo consideraron demasiado peligroso para formar parte de la Biblia. Sin embargo, su influencia se siente incluso en el Nuevo Testamento y en los escritos de los primeros cristianos. Capítulo 2. El libro de Adán y Eva. Después de ser expulsados del Edén, ¿qué ocurrió realmente con Adán y Eva? Este antiguo texto conocido como el conflicto de Adán y Eva con Satanás ofrece una mirada alternativa, llena de simbolismo, dolor y tentación. Escrito en árabe por un autor desconocido y más tarde traducido al etíope, narra los constantes intentos de Satanás por engañar a los primeros humanos. También revela detalles insólitos, como que Caín tenía una hermana gemela, Lulúa, y que el conflicto amoroso entre hermanos llevó al primer asesinato. Esta obra pseudepigráfica mezcla drama, moralidad y misterio en una narrativa que va más allá del Génesis bíblico. Capítulo 3. El Evangelio de la infancia de Tomás. ¿Qué pasaría si conociéramos la niñez de Jesús? Este Evangelio intenta responder esa pregunta, narrando episodios asombrosos de un Jesús niño, poderoso e impredecible. Desde revivir pájaros de barro hasta reprender a maestros con sabiduría divina, estas historias buscan llenar los vacíos que los evangelios oficiales dejaron. Escrito en griego entre los siglos II y III, este texto refleja más las preguntas e inquietudes de los cristianos primitivos que la historia real. María y José luchan por comprender a un hijo que parece divino e incomprensible. Aunque algunos lo tildaron de fantasioso, otros lo vieron como una ventana a la devoción popular de la época. No es escritura, pero sí un testimonio fascinante de la fe y la imaginación cristiana antigua. Capítulo 4. El Evangelio de María. Descubierto en 1896, el Evangelio de María es uno de los textos gnósticos más fascinantes y misteriosos, escrito entre los siglos 3 y 5 después de Cristo. Aunque se le atribuye a María Magdalena, el texto no la menciona directamente, lo que ha generado debate entre los estudiosos. La obra se centra en la revelación de enseñanzas secretas que Jesús le habría confiado a María, y ofrece una visión de un cristianismo temprano alternativo, donde el conocimiento espiritual, más que la fe ciega, es clave para la salvación. A través de sus fragmentos, conocemos cómo algunos cristianos primitivos luchaban por entender el papel de la mujer en la comunidad de seguidores de Cristo. Aunque muchos consideran que este evangelio representa una visión herética, sigue siendo una fuente valiosa para explorar las diversas interpretaciones del cristianismo primitivo. Capítulo 5. Los testamentos de los 12 patriarcas. Imagina que antes de morir, cada uno de los 12 hijos de Jacob dejó un mensaje para las generaciones futuras. Así nacen los testamentos de los 12 patriarcas, una obra escrita durante el período intertestamentario y editada posteriormente por cristianos. Cada testamento es una reflexión moral. Rubén habla de la lujuria, Simeón de los celos, Leví del orgullo. José y Benjamín, por su parte, ensalzan la castidad. Aunque no forma parte del canon bíblico, este texto revela las virtudes, luchas y esperanzas del antiguo Israel, y sirve como puente entre la ética judía y la naciente espiritualidad cristiana. Capítulo 6. Los Salmos de Salomón. Escritos en un momento turbulento de la historia judía, los Salmos de Salomón no fueron compuestos por el famoso rey, pero adoptan su nombre como símbolo de sabiduría y legitimidad espiritual. Estas 18 plegarias y poemas, surgidos en el siglo I a.C., tras la invasión romana de Jerusalén, expresan el dolor de un pueblo oprimido que anhela justicia y redención divina. Aquí aparece,
por primera vez, el título Hijo de David, para referirse al futuro Mesías esperado. Aunque no fueron incluidos en el canon bíblico, su mensaje resuena con fuerza: justicia divina, pureza moral y la esperanza en un líder justo enviado por Dios. No solo son súplicas espirituales, son gritos políticos, lamentos poéticos y anhelos de restauración nacional. Capítulo 7. Las Odas de Salomón. Las Odas de Salomón son himnos poéticos del final del siglo I después de Cristo que no forman parte del canon bíblico, pero se destacan por su profunda reflexión teológica. En ellos, Salomón, conocido por su sabiduría, celebra la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, mostrando una creencia temprana en la divinidad de Cristo. A pesar de que algunos estudiosos señalan influencias gnósticas, estas composiciones ofrecen una visión única del pensamiento cristiano primitivo. Además de ser himnos de adoración, ayudaban a los primeros cristianos a transmitir doctrinas esenciales de la fe. Las Odas de Salomón revelan cómo la poesía y la fe se unían para expresar devoción. Capítulo 8. La Carta de Aristeas. La Carta de Aristeas es un relato fascinante de cómo la Biblia hebrea fue traducida al griego, un hito crucial para la difusión de las Escrituras. En ella, se cuenta cómo el rey Ptolomeo II de Egipto, deseando una copia de la Torá para su famosa biblioteca de Alejandría, solicitó la colaboración de 72 eruditos judíos. Según el relato, estos sabios completaron la traducción en 72 días. Aunque la carta tiene un aire legendario, nos ofrece una visión de la importancia de la traducción y la preservación de los textos sagrados. La obra fue fundamental en la creación de la Septuaginta, una de las versiones más antiguas de la Biblia en griego, que tuvo un impacto profundo en el cristianismo primitivo. Capítulo 9. La historia de Aicar. La historia de Aicar es una de las más antiguas leyendas de sabiduría que provienen del cercano Oriente. Aicar era un consejero leal del rey asirio Sennacherib, pero su vida dio un giro inesperado cuando su sobrino, Nadán, lo traicionó, acusándolo de conspiración. Aunque condenado a muerte, Aicar fue perdonado por el verdugo gracias a una amistad compartida y, tras descubrirse la traición de Nadán, su sabiduría fue finalmente reconocida. El texto está lleno de proverbios y lecciones morales que promueven la lealtad, la justicia y la virtud. Aunque no es considerado canónico, su influencia fue tan grande que incluso se menciona en el libro de Tobit y dejó huella en la literatura cristiana e islámica. Capítulo 10. Los libros de primero y segundo de Esdras. Los libros de primero y segundo de Esdras ofrecen una visión única de la historia judía post-exilio, pero son considerados apócrifos por muchas tradiciones. Primero de Esdras relata eventos históricos como las reformas del rey Josías y el regreso de los judíos a Jerusalén tras el exilio en Babilonia. Aunque algunos de sus detalles son inexactos, proporciona una valiosa visión de los esfuerzos por reconstruir la identidad judía. Segundo de Esdras, por su parte, es más apocalíptico, lleno de visiones y profecías sobre el sufrimiento y el futuro del pueblo elegido. Este libro profundiza en temas como el juicio divino y la restauración final, revelando la esperanza y desesperación que marcaron esa era. Capítulo 11. Los libros de primero y segundo de Macabeos. Los libros de primero y segundo de Macabeos narran la lucha del pueblo judío por su independencia religiosa y política frente a la opresión del imperio seleucida. Primero de Macabeos se centra en la heroica revuelta de la familia de los Macabeos, que, bajo el liderazgo de Judas Macabeo, restauraron el templo en Jerusalén y reafirmaron las prácticas religiosas judías. Segundo de Macabeos, aunque trata los mismos eventos, se enfoca más en los aspectos teológicos de la lucha, presentando la intervención divina como clave para la victoria. Estos libros no solo influyeron en la historia judía, sino que también dejaron una huella significativa en el cristianismo, con doctrinas como la oración por los muertos y la resurrección. Capítulo 12. El libro de los jubileos. El libro de los jubileos es una obra que presenta una versión única de la historia bíblica, organizada en un calendario de 49 años, o jubileos. Este texto, escrito entre los siglos 135 y 105 a.C., destaca por su énfasis en la observancia de la ley, incluyendo detalles sobre la creación, los patriarcas y las leyes divinas. A diferencia de otros libros, los jubileos recalcan la importancia de la pureza y la obediencia a las normas religiosas,
trazando una línea estricta sobre el sábado y la circuncisión. Se cree que fue escrito por miembros de la comunidad esenia, lo que explica sus similitudes con los textos encontrados en Qumrán. Aunque no es parte del canon bíblico, su influencia sobre la literatura religiosa judía temprana y sobre las interpretaciones del Antiguo Testamento es innegable. Estos libros rechazados nos muestran que la historia de la Biblia es mucho más compleja y fascinante de lo que imaginamos. Si te gustó este viaje por los textos olvidados, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte más misterios como este. Gracias por acompañarnos, y nos vemos en el próximo video.